Bueno, muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a este encuentro, que realmente va a ser indudablemente muy fructífero, dada la calidad de las destacadas profesionales que nos van a acompañar hoy en la disertación. Quiero agradecerles fundamentalmente la participación de todas ellas, como agradecer también a todos los participantes que nos están acompañando. Estamos muy contentos con la convocatoria porque más de 1000 personas se han anotado para participar de este encuentro. Realmente sumamente interesante. Agradecer también a las instituciones que nos están acompañando, la ADRA, la Asociación de Dirigentes de Recursos Humanos de la Argentina, también nos está acompañando el estudio Lioch, nos acompaña también la Asociación de Recursos Humanos de Paraguay. A todos ellos, muchas gracias por el acompañamiento y por estar con nosotros allí. Les cuento un poquito la metodología. Las participantes van a hacer sus disertaciones. Sobre el final del encuentro pueden realizar a través del link que está en la parte inferior de la pantalla, preguntas y respuestas. Por ahí pueden hacer las consultas al panel que consideren importantes para desarrollar. Bueno, el tema de hoy que nos convoca, la cultura organizacional y la comunicación. Realmente son temas tan relevantes y fundamentalmente en este momento, ¿no? Todo lo que es la cultura organizacional. Hablamos de que, por ahí dicen que la cultura organizacional es lo que la gente hace cuando el jefe o el líder no se encuentra en la organización. Por eso es tan importante el trabajo precisamente del líder para desarrollar este tipo de actividades, ¿no es cierto? O sea, tener ese compromiso, esa empatía, esa comunicación, que es otro de los temas que vamos a tocar hoy. Realmente la comunicación es un tema fundamental para lograr este tema de clima, de la parte organizacional y demás. Bernard Rau decía por ahí que el único problema de la comunicación es la ilusión de que ha sido realizada con éxito. Por eso lo importante de la escucha activa. Y el rol, indudablemente, del líder para poder generar este tipo de cosas, ¿no? Decía nuestro colega y amigo Gabriel Paradiso en su trabajo Feedback Consciente, realmente muy interesante y recomendable por otro lado, que la gestión está para que la gente haga lo que tiene que hacer, pero el liderazgo está para que la gente quiera hacer lo que hace. Digamos, poner pasión en el trabajo que se desarrolla. Esto es uno de los temas. Con lo cual, el desafío que tenemos es muy grande y la oportunidad también. Así que va a ser un placer compartir la jornada con ustedes. Bueno, vamos a ir presentando a quienes nos van a acompañar hoy. Las voy a ir presentando la manera que vamos a tener la disertación. En primer lugar, Vanessa Rosenthal. Vanessa es socia directora de Trendset Comunicación Organizacional, consultora y especialista en comunicaciones internas. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, Universidad de Buenos Aires, posee una maestría en Dirección Estratégica en Comunicación. Brinda asesoramiento profesional y capacitación en materia de comunicación interna a distintas organizaciones nacionales e internacionales. Profesora titular de la carrera de Ciencias de la Comunicación y del curso de Comunicación Interna Online de la Universidad de Buenos Aires. Es directora de los posgrados de Gestión Estratégica de las Comunicaciones y Aprendizaje, Talento y Desarrollo, Universidad de Belgrano. Profesora de Comunicación Interna de la Universidad de San Lima y Perú. Facilitadora de programas ejecutivos en IDEA. Conferencista en congresos nacionales e internacionales sobre su especialidad. Y mamá de 3 hijos. Vanessa, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Muchas gracias a Byton por permitirnos estar hoy en este webinar y junto a otras grandes colegas. Bienvenida. Juan Carlos, no, al contrario. Un poco sí, te escucho. Presentar ahora a Mariela Sport. Voy a hacer la presentación de las disertantes y luego comenzamos con la actividad. Mariela es licenciada en Comunicación por la Universidad de San Andrés y maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica de la IDVA. Ha realizado posgrados en España, Israel y Estados Unidos sobre negocios e innovación. Oradora de TEDx, charla Más sonrisas en el trabajo. Realmente algo alineado con lo que estábamos diciendo con el tema del bienestar en las organizaciones. Seleccionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como Young Leader of the American, y su trayectoria profesional la ha llevado a trabajar en multinacionales, pymes y a fundar su propia startup.
Actualmente combina su ADN innovador trabajando como emprendedora interna en Santander, como líder de cultura y comunicación en estrategia y experiencia de clientes. Le apasiona mejorar la calidad de vida de los empleados y la experiencia de los clientes. Algo muy importante viene ahora, que es fanática del helado de dulce de leche, es chef en pandemia y cinéfila en las películas románticas en Netflix. Comparto el gusto por el helado, pero tiene un problema, ¿no? Uno no puede dejar de tomarlo. Sí, sí, Así es un que, gran problema. Y más ahora si uno está todo el día en la casa, es un gran problema. Trabajar y tener el helado cerca. bueno, bienvenida Mariela, muchas gracias Gracias, por acompañarnos. gracias. También nos acompaña Erika Zamora. Erika es licenciada en Administración de la Universidad de Buenos Aires y realizó un máster en Gestión de Negocios en la Universidad de San Andrés. Ingresó a Cervecería y Maltería Quilmes hace más de 15 años en el programa de pasantías y tras pasar por varias áreas del negocio, actualmente es vicepresidenta del área de gente para Argentina y Uruguay. Y es mamá de Juan, de 2 años. Bienvenida, Erika. Siempre, Gracias, como les un digo, cuando placer. tengo oportunidad de conversar con Erika, me encanta esto de vicepresidenta del área de gente. Realmente es uno de los cambios que creo que todos promovemos de alguna manera. Bueno, nos iba a acompañar Samantha Facioli hoy. Lamentamos mucho que no nos pueda acompañar y lamentamos el fallecimiento de su papá, así que le enviamos un fuerte abrazo acompañándola en este difícil momento. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente, y ahora sí, si te parece, Vanessa, vamos a ir con la primera parte de este tema, que hablábamos de la comunicación organizacional, de la cultura organizacional y la comunicación. Precisamente el título de tu presentación tiene que ver con esto: comunicación interna y transformación cultural para una mejor experiencia del empleado. Un tema por demás interesante. Y en relación a esto, un poco la primera pregunta, digamos, como para entrar en tema: ¿qué relación existe entre la cultura organizacional y la comunicación interna? Sí, como un poco decías vos con el título de mi exposición, voy a estar tratando de compartirles algunas ideas de cómo impulsar desde la comunicación interna la transformación cultural para lograr una mejor experiencia del empleado, ¿no? Pero para responder a tu pregunta puntual, esto de la relación que hay entre la cultura organizacional y la comunicación interna, me gustaría dar una definición que a mí me gusta mucho acerca de qué es la cultura organizacional, porque está sumamente vinculada al concepto de comunicación, ¿no? Si podemos definir la cultura como un sistema compartido de significados entre los miembros de una organización, principalmente podemos decir que es lo que distingue una organización de otra, ¿no? Esto del sistema compartido de significados se relaciona principalmente con un conjunto de características clave que cada organización tiene o que cada organización valora, y que es importante entonces relevar justamente cuáles son esas características clave para poder diseñar nuestra propuesta de valor al empleado, ¿no? La definición de una propuesta de valor del empleado tiene que ver con una clara comprensión de la cultura, de los factores que motivan a los colaboradores y de una precisa estrategia de comunicación interna de la mano de la identificación de estos factores diferenciadores. Cuando hablamos de cultura, a mí me gusta pensar que estamos hablando de procesos de construcción de la realidad, y estos procesos de construcción de la realidad nos ayudan a, como personas, entender lo que sucede, ¿no? Los sistemas, la estructura, los procedimientos, lo que se dice, lo que se hace. Y en este sentido, la comunicación interna debe ser una aliada fundamental de la cultura organizacional y un vehículo para alinear a las personas dentro de cada organización. Cuando pensamos en comunicación interna, pensamos en una gestión que fomente el alineamiento, que fomente la colaboración, que abra la posibilidad de conversaciones dentro de las organizaciones, bueno, que genere este orgullo de pertenencia tan necesario, ¿no? Y por eso cuando promovemos o cuando queremos construir una cultura transformacional, lo primero que tenemos que pensar es las personas en el centro. Las personas son los protagonistas, y la comunicación interna es un key driver para lograr esto, es decir, para
trabajar en pos de las experiencias de los empleados. Interesante esto lo que comentás de la construcción, ¿no? En esto de la cultura, muchas veces la transformación o la ruptura, digamos, decimos de lo que veníamos haciendo a lo que estamos haciendo, de transformar esto de ser parte de un grupo a construir una cultura de equipo. Esto realmente es uno de los temas que estamos trabajando mucho en las organizaciones. ¿Cómo ves la experiencia del empleado y qué vínculo de alguna manera relacionás entre la comunicación interna y la experiencia del empleado? Teniendo en cuenta un poco también lo que mencionabas, esto de transmitir la cultura. Sí, tal cual. Bueno, el concepto de cultura es como transversal a todo esto, ¿no? Cuando hablamos de experiencia del empleado, se trata de lo que cada uno de los integrantes de la organización siente, piensa y también qué hace en consecuencia con eso que siente y piensa durante todo el periodo, desde que tiene intención de entrar a la organización, todo lo que es el journey que hace o el viaje que hace el colaborador, durante el tiempo que está en la organización y obviamente hasta el momento en que se separa, ¿no? Por eso es muy importante para una organización, es sumamente relevante poder conocer, gestionar y poner en valor lo que las personas otra vez sienten, piensan y hacen en cada momento o en cada etapa de la vida de una organización. Una persona que tenga una mala experiencia, ya desde el proceso de atracción, que no quede conforme, o ya sea seleccionada o no seleccionada, digamos, ¿no? Se va a convertir probablemente en detractora, lo mismo que algún colaborador que esté en la compañía, pero que se vaya mal, y eso también generado por una mala experiencia, bueno, y además todo lo que eso contagia, ¿no? Y en medio ni que hablar de todas las etapas por las que pasamos los que trabajamos en las organizaciones, ¿no? Entonces me parece que la comunicación interna tiene que acompañar y monitorizar cada una de esas fases y entender que los momentos son momentos individuales. Esto de la experiencia del empleado no es igual para todos, ¿no? No todos valoramos las mismas cosas, y desde la comunicación interna entonces contribuir a hacer vivir de manera positiva la experiencia de la marca. ¿De qué manera? Tratando de crear lazos emocionales, lazos racionales a veces, que puedan vincular a las personas con la organización. Y cuando digo lazos emocionales o racionales me refiero desde lo personal, que tiene que ver con cuestiones de aprendizaje, de desarrollo, de crecimiento dentro del ámbito laboral, de lo profesional, que tiene que ver con las etapas, contratación, incorporación, bueno, y todas las etapas que pasamos, y desde lo emocional, que es también muy importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la autonomía, el valor, el poder de la colaboración entre los empleados de una organización. Entonces me parece que la clave está por diseñar una comunicación interna que facilite estas experiencias significativas, y lo primero que tenemos que hacer es conocer a las personas, conocer cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, sobre todo para poder segmentar después, ¿no? Y personalizar nuestra propuesta de valor. Muchas veces, Juan Carlos, me pasa que cuando hay compañías que empiezan a pensar en trabajar en este sentido, y me preguntan, bueno, Vanessa, pero ¿por dónde empezamos? ¿No? ¿Cómo empezamos a trabajar todo esto? Y yo les digo, lo primero que tenés que hacer es preguntarte qué experiencia querés que tengan los colaboradores que trabajan con vos, ¿no? En cada una de las interacciones, o como se dicen, los touch points, ¿no? Del ciclo de vida, del journey map de un colaborador, que son los que van a producir las experiencias memorables, ¿no? Y cómo después eso hace que podamos conseguir el engagement, el alineamiento organizacional, para poder disfrutar el camino mientras que estén trabajando en las organizaciones. Esto tiene mucho que ver con la empatía, con la experiencia del empleado tiene fundamentalmente que ver con la empatía, con conectar con el otro desde lo emocional, con conectar con estos talentos, sobre todo para comprenderlo, para reconocer cuáles son sus necesidades, sus percepciones, sus aspiraciones, sus preocupaciones, y poder actuar en función de eso, ¿no? Y es ahí donde la comunicación interna empieza a intervenir para poder llegar a los colaboradores y escucharlos, y de ahí identificar, entender y poder mejorar estas experiencias dentro de la organización.
Totalmente, mencionaste algo que realmente es importantísimo, ¿no? El tema del manejo de las emociones, el poder leer las emociones del equipo de trabajo para ver un poco por dónde viene la cosa, ¿no? Decían por ahí que muchas veces la experiencia con el colaborador, quizás el líder va a ser recordado no por toda la gestión en sí, sino por lo que le hizo sentir, ¿no? Que es un poco lo que estabas mencionando. Indudablemente, esto del liderazgo y la comunicación, siempre a veces decimos un poco en broma que venimos de fábrica preparados para escuchar el doble de lo que hablamos. Esto de la escucha activa y conocer realmente a los colaboradores es un tema fundamental para generar el clima y generar esto de la cultura organizacional, ¿no? Y además cuando la cultura es tan fuerte, dicen por ahí que es como una madera dura, ¿no? Hay que trabajarla mucho para poderla ir transformando o generando muchas cosas cuando está realmente tan enraizada. Tenemos la idea, tenemos la gestión y un poco gestionando la experiencia. ¿Qué herramientas se utilizan qué metodología utilizás y cómo de alguna manera se va midiendo esto, se va viendo el avance del progreso que se va teniendo en esta transformación, digamos? Sí, es muy buena tu pregunta porque, digamos, esto hay que bajarlo a la práctica, ¿no? Y para bajarlo a la práctica hay que usar metodología y hay que usar herramientas. Y si bien, como dije, para diseñar la experiencia del empleado, lo primero que tenemos que hacer es escuchar y dialogar, y ahora les comparto algunas de las herramientas o metodologías que suelo usar con los clientes para trabajar este tema. Después, claro, después con todo lo relevado tenemos que avanzar y ver qué hacemos, ¿no? Creo que la clave de todo el proceso, más allá de las herramientas, tiene que ver con diseñarlo en conjunto con los colaboradores, es decir, hacerlo con el colaborador y no para el colaborador. Y es ahí donde está, me parece, el valor agregado. Entonces vamos a recurrir más a un diseño personalizado de la experiencia porque podemos trabajar con cada uno de los colaboradores a la par, ¿no? Y además empezar a imaginar en este contexto en que estamos, por ejemplo, de pandemia. Obviamente no estamos todos en la misma situación, ¿no? Hay gente que está en su hogar y entonces tiene que ver cómo lidia o dónde se ubica, en qué ambiente de la casa para trabajar, cómo comparte con su familia, cómo lidia con sus responsabilidades hogareñas, y que no es lo mismo que aquel que tiene que trabajar presencialmente o aquel que es híbrido. Entonces, hoy esto ya nos ayuda a pensar un poco en segmentar y en empezar a escuchar a los diferentes públicos, ¿no? Fundamentalmente escuchar, ¿qué quiero decir? Abrir a preguntas, ¿no? Preguntas, ¿cuál es el grado de satisfacción que tiene el colaborador con la experiencia actual de trabajo? ¿Cómo eso impacta en su compromiso? ¿Qué necesita para trabajar mejor? Y son preguntas que no se hacen para poder detectar los dolores o los momentos de energía que tiene cada colaborador en cada momento, ¿no? del Journey Map. Para escucharlo, fundamentalmente, usamos encuestas de pulso, usamos entrevistas, usamos focus groups, a veces es un mix de alguna de estas cosas para detectar realmente lo que impacta, lo que, para bien y para mal, ¿no? Lo que preocupa y cómo están las personas, cómo se sienten las personas, preocuparnos genuinamente por lo que les pasa. Este es como el primer punto. Yo siempre digo que los comunicadores internos somos como mood checkers, o sea, chequeadores de estados de ánimo, porque tenemos justamente que ponernos en ese lugar, habilitar conversaciones para que esto se dé, y esto es otro gran rol de los comunicadores internos, y chequear esos estados de ánimo que nos permitan entender, bueno, qué piensan y qué hacen, y que generen espacios de confianza, ¿no? Una vez que usamos o que pasamos esta primera etapa, la del relevamiento, después nosotros armamos lo que sería un employee persona. Para poder traducirlo para los que no están familiarizados con esto, es como generar un arquetipo de colaborador, en el sentido de un modelo que represente, o sea, son varios arquetipos, son como un conjunto de colaboradores que tienen características similares en cuanto a necesidades, expectativas, sensaciones y experiencias o motivadores, y entonces vamos armando como arquetipos de colaboradores para tenerlos como clasificados y trabajar sobre cada uno de esos arquetipos.
Una vez que está armado estos arquetipos, pasamos a trabajar con otra herramienta, que es el mapa de la empatía, y el mapa de la empatía nos va a permitir conocer un poco más a esos arquetipos que tenemos identificados, es decir, vamos a poder mapear un poco más precisamente, y ahí nosotros cuando empezamos a trabajar con los colaboradores empezamos a usar este mapa que nos permite, por un lado, hacer las preguntas de qué piensa y qué siente ese colaborador, qué ve ese colaborador, qué dice y qué hace y qué escucha, ¿no? Entonces, estas son las preguntas típicas de un mapa del colaborador y que nos permiten tener claridad entonces de cómo está viviendo la experiencia actual dentro de la organización, qué es lo que valora más, qué es lo que valora menos, y cómo conecta esto con nuestro propósito y nuestros valores organizacionales. Esto nos va a permitir entonces, una vez que tenemos ya armado el mapa de la empatía, poder trabajar con nuestro Journey Map, ¿no? Teniendo armado esto, que nos permitió de alguna manera conocerlo en sus dimensiones cognitivas, o sea, que sabe, en sus dimensiones emotivas, y si queremos más instintivas o emocionales, nos permite después trasladarlo a un mapa, a un Journey Map, ¿sí? Donde vamos a identificar para cada uno de los puntos de ese ciclo de vida un poco las sensaciones y las emociones, midiendo una curva de emocionalidad, y a partir de ahí, cuando tenemos esto claro, podemos empezar a co-crear las experiencias, que este es el último punto, ¿no? El de co-crear las experiencias, que decía que esto tiene que ser en conjunto, lo trabajamos con diversas metodologías, pero siempre trabajando, involucrando al colaborador, ¿no? Muchas veces con sesiones de comunicación, donde se empieza a trabajar en conjunto. Una de las iniciativas que usamos mucho, una de las herramientas que usamos mucho son los Word Cafés. Los Word Cafés es una herramienta súper rica porque nos permite en conjunto trabajar, ya sea presencial o virtualmente, porque hoy lo estamos haciendo desde el año pasado por virtual, ¿no? En su totalidad. Son conversaciones de 4 o 6 personas donde se empieza a trabajar en conjunto en la mejora de las experiencias organizacionales, y que surge a partir de preguntas disparadoras que facilitamos, y una vez que se van trabajando, se van rotando, las personas rotan por las diferentes mesas y van llevando y trayendo la información para poder trabajar estos temas que proponemos. Son espacios colaborativos, por supuesto que requieren de mucha seguridad psicológica, en sentido de abrir espacios donde la gente confíe, se sienta segura y pueda realmente proponer y sugerir y sentirse cómoda y confiada como para poder generar ideas e iniciativas de experiencias, ¿no? La idea es co-crear en conjunto y bueno, en estos espacios colaborativos es el mejor lugar como para poder realizarlo. Totalmente, muy, muy claro. Ahí, Vanessa, hablábamos al comienzo, cuando presentaba, yo citaba a Gabriel Paradiso cuando él decía que la gestión, de alguna manera, es para que la gente haga lo que tiene que hacer, pero, digamos, el liderazgo está para que la gente quiera hacer lo que quiera hacer, ese compromiso, digamos, la diferencia en tener que ejecutar y querer ejecutar. Esa pasión que vos mencionaste, alineada, digamos, con la misión y los valores de la compañía, de la cultura organizacional. Uno de los temas que siempre hablamos en las organizaciones tiene que ver con el engagement, ¿no? Esta parte, digamos, de cómo lograr a través de la comunicación, de todo lo que hablamos, de la empatía, del liderazgo, de la contención, del factor confianza, que damos, el empoderamiento que damos a los colaboradores, que esto genera el famoso compromiso, famoso engagement, ¿no? De alguna manera, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el compromiso y la experiencia del empleado, que nos puedas comentar? También me parece súper interesante, dijiste muchas veces la palabra engagement, la dije yo, porque realmente es a lo que apuntamos, ¿no? Al compromiso de los colaboradores. Sin embargo, me parece que no hay que confundir el término compromiso del colaborador con experiencia del colaborador, y muchas veces se usan indistintamente y se intercambian, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de experiencia de los empleados, no se trata de lo que hacen las organizaciones, sino se trata de cómo se sienten o cómo las organizaciones hacen sentir a los colaboradores a lo largo de todo ese viaje que describí anteriormente.
Mientras que cuando se habla del compromiso de los colaboradores o cuando se quiere lograr el compromiso de los colaboradores, es más el resultado de esa experiencia o de esas experiencias de los empleados, ¿no? El compromiso es la reacción de haber generado o haber hecho sentir a la gente de determinada manera. En función de eso, entonces decimos que primero generemos experiencias memorables para los colaboradores y eso va a repercutir como resultado, como reacción en lo que tiene que ver con el engagement o el compromiso. Y ahí entonces decimos, bueno, si logramos ese engagement o ese compromiso, inevitablemente vamos a ver que son personas que se sienten confiadas con el propósito, con el proyecto organizacional, que tienen más claro cómo pueden aportar a los objetivos de la organización y que están más dispuestas a hacer un esfuerzo discrecional porque confían, ¿no? Entonces, me parece que ahí está la diferencia. Totalmente. Esto contribuye inclusive con la transparencia del líder frente a su equipo, la comunicación, el co-crear, el generar este clima, digamos, donde las personas puedan realmente desarrollar. Es muy complejo quizás poder poner creatividad, innovar y determinados en un clima que no sea muy favorable. Por eso la importancia del líder en todos estos temas que hemos comentado. Vanessa, Sí, muy claro, muchísimas gracias por esta introducción a este encuentro. Realmente muy valiosos los aportes y bueno, vamos ahora a reservarnos para el espacio de preguntas y respuestas que vamos a realizar al final. Yo estoy viendo, primero quiero hacerle llegar a vos, Vanessa, y a las demás disertantes un saludo de todos los participantes que nos están haciendo llegar y saludar, por supuesto, también a quienes nos están acompañando de Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, prácticamente de toda la región. Así que gracias a todos, gracias por los saludos. Hay preguntas muy interesantes. Yo les pido, por favor, si la pueden desarrollar a través de preguntas y respuestas para no mezclar con el chat y nos queda alguna pregunta por hacer. Así que, Vanessa, nuevamente, muchísimas gracias. Y bueno, gracias. Y continuamos en el panel para darle lugar ahora a nuestra segunda invitada, a Mariela Sport, que está por aquí. Hola, ¿Qué Mariela. tal? Bueno, el tema de Mariela es también muy interesante, co-creando una cultura interna, customer centric, realmente muy interesante. Y después seguramente compartiremos el famoso helado de dulce de leche. Sí, eso sobre todo. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias Juan Carlos y muchas gracias a todos por invitarme a compartir esto que me apasiona tanto como el helado, te diré. Así que puedo hablar horas, así como puedo tomarme varios kilos de dulce de leche. Así que sí, es algo que la verdad que me encanta, sobre todo como mencionabas en la introducción, me encanta todo lo que tiene que ver con, y es digamos como mi motor, todo lo que tiene que ver con poder mejorarle la vida, la calidad de vida a las personas. Y por suerte, justamente digamos, en el lugar en el que me encuentro, puedo trabajar en mejorarle la calidad de vida a los empleados, y eso, digamos, como mencionaba Vanessa, quedamos súper alineadas porque estamos trabajando, a pesar de que no trabajamos juntas, trabajamos con la misma filosofía que tiene que ver con esto, con que el trabajo interno puede generar este tipo de resultados y genera un efecto directo en lo que tiene que ver con la experiencia de clientes. Todo lo que mencionaba Vanessa tiene que ver con la experiencia de empleados, y la misma metodología, pero exactamente la misma, es la que se utiliza para experiencia de cliente. Y cuando uno trabaja en experiencia de empleado de una manera, digamos, correcta y como mencionaba Vanessa, con los pasos y con la metodología, se generan unos resultados directos en cuanto a la experiencia de cliente. ¿Y esto qué es? Es la experiencia que vive cada una de las personas que interactúan con la compañía. Así como está el Customer Journey de empleados, está el Customer Journey de clientes, y son todos los puntos de contacto en los que el cliente se contacta e interactúa con la compañía. Desde el momento en el que algún conocido, amigo, etcétera, le menciona a la empresa, como así también cuando uno tiene el primer contacto. Hasta el final de todo, que es la postventa, y también cuando uno se quiere dar de baja, etcétera, digamos, todo ese journey. Y el gran beneficio, más allá del beneficio personal, que obviamente la gratificación de ver que uno le puede mejorar la vida a las personas que están dentro de la organización, también digamos, en esta línea que mencionaba, el resultado final es la rentabilidad de la compañía.
y hay papers, y hay resultados, y hay casos de éxito de un montón de empresas, que muestran esto, que cuando uno trabaja internamente en una cultura interna vinculada y focalizada en la experiencia del cliente, primero la experiencia de empleado, eso después se obtiene, digamos, el resultado y el beneficio en cuanto a la experiencia que vive cada uno de los clientes que tiene interacción con la compañía. Después eso repercute en un aumento y en un incremento, a veces llega a ser de 8%, a veces 10, 15, 20% más alto que cuando no se hace, en cuanto a las ganancias, que cuando no se hace este trabajo. Entonces una misma compañía que se centra en los empleados, eso después es como efecto cadena, después eso llega a los clientes y eso lleva obviamente a mayor lealtad, así como el compromiso de los empleados lleva al compromiso y a la lealtad del cliente. Interesante, muy interesante esto. Y cuando hablamos obviamente de clientes, lo mencionaste, tanto cliente interno como clientes externos, ¿no? ¿Y cómo contribuís, si bien ya lo anticipaste de alguna manera, me gustaría por ahí trabajar un poquito más, profundizar un poco en cómo generar esa cultura, digamos, para centrarla en los clientes? Perfecto, tengo acá unas slides que les quería mostrar, voy a acá compartir, que tiene que ver con una frase que a mí me encanta, que es, trata siempre a tus empleados, no sé si ahí la llegan a ver, trata siempre a tus empleados como quieres que ellos traten a tus mejores clientes. Y tiene que ver con esto que mencionábamos, que hay veces que las organizaciones es como que mandan mensajes contrapuestos o disímiles, y realmente el resultado se ve cuando uno trata a los empleados como uno quisiera que ellos traten a los mejores clientes. Y me gusta el que resalta mejores clientes, porque no es a cualquier cliente, sino a los mejores, porque uno sabe que muchas veces se hacen diferencias en cuanto al servicio cuando es un cliente VIP o algún segmento más alto. Pero esto tiene que ver con tratar a todos los empleados como si fueran los mejores clientes. Y para eso, antes de eso, me gustaría que por un segundito piensen cada una de las personas que están por ahí, que veía que hay gente de España, de Paraguay, de distintos lugares, que por un segundo piensen y se imaginen un banco. Por un segundo. Probablemente se imaginaron algo así. Vamos, esto es como la imagen que quizás se les viene de banco. Yo, como mencionaba Juan Carlos, trabajo en Santander, que lidero todo lo que tiene que ver con cultura y comunicación, focalizada en la experiencia de clientes, y en realidad hoy en día un banco es más algo similar a esta imagen, que es un grupo de personas trabajando con post-it, con metodologías agile, muy distinto a lo que a veces uno se imagina con la concepción de banco, y hoy en día con el contexto que tenemos es algo más bien así. Digamos, ya el banco que uno tenía como la idea de banco, de estructura, de burocracia, no hablo en general de todos los bancos, sino digamos, de mi propia experiencia, de la cultura que estamos apuntando a generar, que tiene que ver con cambiar el mindset y la manera en la que antes se trabajaba. Antes, ya por el hecho de trabajar distinto, también genera resultados diferentes. Entonces, antes se trabajaba con áreas muy estructuradas, que cada uno reportaba un área puntual. Cada vez más se está tendiendo, tanto en el banco como sé que es tendencia a nivel general, ya no va esto de decir, bueno, este proyecto es de tal área, sino que son metodologías mucho más flexibles, que tienen que ver con que son proyectos multidisciplinarios, multiárea, y no son verticalistas, sino que tiene que ver con que todos apuntamos a lo mismo, y a lo que se apunta es a mejorar la experiencia de los clientes. Esto acá que veíamos es la vida real misma, ¿no? Es un evento, acá por ejemplo está el CEO en la foto, que es un evento que ahora les voy a comentar un poquito más, que tiene que ver con destacados. Nosotros nos focalizamos dentro del banco, y también digamos, en múltiples consultorías que doy. Siempre es importante, lo que siempre menciono es ver bien, y también como decía Vanessa, tiene que ver con saber bien para qué de este cambio. Digamos, cambiar por cambiar solo porque es tendencia o porque se escucharon palabras tipo agile. Hay muchas empresas que se dicen, bueno, quiero esto, pero la primera pregunta tiene que ver con qué querés y para qué y por qué. Porque si no, terminan siendo cambios fragmentados que no llevan al resultado esperado. Entonces también plantearse bien cuál es el objetivo y por qué se quiere generar esto. Y la famosa frase de Simon Sinek, que es el why, digamos, ¿qué está detrás de todo esto? ¿No? El para qué y el por qué.
Entonces, nosotros nos focalizamos en lo que tiene que ver dentro de generar esta cultura centrada en los clientes, en la integración de los empleados, la capacitación y el reconocimiento. Acá tomé simplemente algunos de los programas por el poquito tiempo para mostrarles. En cuanto a la integración, nosotros lo que entendemos por integración es esto que les comentaba, que es que cada vez más esta cultura llegue a todos los ámbitos. Nosotros en el banco somos más de 8.000 empleados, entonces están dispersos por todo el país. Entonces tiene que ver con poder llevar esta cultura a cada rincón del país, y a cada área, y a cada proyecto en el que se esté trabajando. Y armamos un programa que obviamente iba a ser en su momento, el año pasado iba a arrancar en febrero presencial, y en poco tiempo lo tuvimos que migrar al mundo virtual, que se llama Promotores de Experiencia de Clientes, que tiene que ver con, nosotros hicimos una, hasta acá, por las dudas te pregunto, Juan Carlos, si se me escucha, porque seguía hablando. No, se escucha perfecto. Hubo un comentario en chat, pero creo que la gran mayoría está escuchando bien, sí. Buenísimo, buenísimo. En el programa de promotores, nosotros hicimos una selección, una convocatoria abierta para todos los empleados, más allá de la posición, el proyecto en el que estuvieran involucrados, etcétera, abierto para todos, diciendo, sobre todo, buscábamos como esas perlitas de las personas que tienen esta pasión por mejorarle la vida a los clientes, que por supuesto que todos lo tienen como de base, pero hay gente que uno ve que es como que le brillan los ojos cada vez que habla de los clientes y de la mejora continua. Entonces lo que hicimos fue hacer esta convocatoria, se presentaron un montón de personas, y fuimos seleccionando una combinación de personas que estuvieran en los canales de atención, que tiene que ver con interactuar de cara a cara, o por teléfono, o por canal online con el cliente, así como en las áreas centrales, que son todas las áreas que son staff de apoyo de los canales, finanzas, marketing, etc. Hicimos toda una selección, seleccionamos 50 personas, y los formamos en distintas temáticas para que ellos mismos sean los referentes en todas las temáticas de experiencia de clientes. Armamos un grupo, que nosotros tenemos Teams, armamos un grupo en Teams, y los vamos capacitando permanentemente en todas estas temáticas. Y lo más lindo es que ellos mismos, al principio nosotros empezamos, digamos, generando esta comunidad, y ahora ellos mismos se van ayudando mutuamente. De me pasa esto, o propongo tal cosa, y armamos también duplas de trabajo entre una persona de áreas centrales y otra persona de canales de atención, que muchas veces tienen en sí mismos culturas distintas, entonces para ir acercando esta cultura. Vamos trayendo disertantes, digamos, distintos invitados de la organización, como para que también ellos vayan teniendo capacitaciones específicas de temas que nosotros proponemos, así como también que nos van proponiendo ellos, y la verdad que está teniendo muy, muy buen resultado. Sobre todo, ellos son los replicadores, digamos, le pusimos promotores porque los promotores son justamente aquellos clientes que son los que nos dan el puntaje más alto, y jugando con la palabra, digamos, ellos mismos son los que promueven y replican esta cultura en todo el banco. Y ahora lo lindo es que estamos exportando el programa a otros países, a Brasil, a Chile. La idea es hacer un programa mucho más amplio y que sea a nivel latinoamericano. Así que, bueno, eso como para ver simplemente algunas de las iniciativas que tienen que ver con integración. Por el otro lado, me gustaría compartirles, que es un videito cortito, tiene que ver con, nosotros muchas veces en cuanto a la capacitación vemos formatos muy parecidos, que la gente tiene cada vez menos tiempo, hay mucha fatiga de Zoom, de Teams, de reuniones. Entonces pensamos permanentemente cómo hacemos para llegar a distintos ejecutivos que tienen que permanentemente estar actualizándose sobre contenido normativo del banco, así como también cosas un poco más tradicionales de cualquier organización, y decíamos cómo hacemos para llegar de una manera distinta. Entonces lo que hicimos fue toda una línea de videos que le llamamos cómo perder un cliente en. Hicimos uno que tiene que ver con cómo perder un cliente en una llamada, focalizándonos en los aspectos los que sabemos que a veces los ejecutivos del contact center tienen algún tipo de actitud que quisiéramos mejorar, todo vinculado a la mejora en la atención de clientes, ¿no? Después otro vinculado a las sucursales, que este es el que vamos a ver, y otro que hicimos hace poquitito, focalizado específicamente en áreas centrales.
Entonces, acá les voy a cerrar de acá, voy a dejar de compartir acá, así les comparto el video. No sé si hasta acá querías comentarme algo, como verás, me encanta hablar, y más de lo que me apasiona, así que ahí voy a mostrar el videito, pero no sabía si querés preguntar algo. No, me parece fantástico que compartamos el video. Me gustaría, sí, después vamos a conversar un poquito sobre el tema de la integración y la capacitación, el tema de sorprender y fidelizar, que me apasiona, pero sin duda veamos el video con mucho gusto. Dale, ahí me avisan si se escucha bien y se ve bien, voy a poner play. Se ve perfecto. Nosotros no podemos ver más resúmenes. Tiene que verlos en la computadora. Pero no sé cómo se hace. Fíjese que si no entiende cómo, señora, siempre hay alguien en la familia, algún hijo, sobrino, nieto, que le pueda dar una mano. No es así. Los de Superlínea a veces dicen cualquier cosa. Volvé a llamar, intentá solucionarlo por ahí, pero yo la verdad que desde acá no puedo hacer nada. Bueno, tu solicitud por comisiones e intereses en la tarjeta de crédito quedó registrado con éxito en nuestro aplicativo Cosmos. Disculpame, ¿te puedo hacer una consulta para ver si espero o no? No, tenés que sacar el turno por la web. ¿Querés retirar $10.000? ¿Cuánto? $10.000. Este trámite lo habías empezado con Flor, mi compañera. En este momento ella no se encuentra en la sucursal. ¿Te podré pedir que vuelvas en otro momento y termines el trámite con ella? Esto lo tenés que ver en tu sucursal de origen. Pero lo hice en Tandil y ahora estoy viviendo en Capital. Claro, lo tenés que ver con ellos. Y si hacemos las cosas bien... Quédate tranquila, no hace falta que vayas a otra sucursal. Trabajamos en equipo, así que lo podemos resolver desde acá. ¿Te puedo hacer una pregunta? Tengo que hacer un trámite urgente y no sé cómo sacar turno. Sí, decime, ¿en qué te puedo ayudar? Disculpa, no tengo clave Santander, ¿me podrías ayudar? No te preocupes, es sencillo. Yo te ayudo a hacer la clave ahora, la próxima vez que te pase vas a poder hacerlo vos sola, sin necesidad de venir a la sucursal desde Online Banking o App Santander. Aníbal, vamos a corroborar sus datos en el sistema. Su celular es 15 41 79 0084. ¿Es correcto? Bueno, ahí, como verán, hay varias cosas en las que trabajamos. El CEMAS tiene que ver con toda una marca que nosotros generamos internamente, que es de cultura y de cliente. O sea, cliente, el logo genérico, digamos, el completo es CEMAS Santander, o sea, clientes más cerca de Santander. Después, como ya lo fuimos generando como marca interna, ya le sacamos el Santander y ya la gente ya sabe que ya quedó posicionado, digamos, ya saben que el C+, tiene que ver con esta cultura que queremos generar, y por eso jugamos con el C-, que es hacer lo que no tenés que hacer, y por eso decíamos con el C- de si haces esto, lográs ese C-, que es lo que no hay que lograr. Así que por eso es como que estamos buscando permanentemente, bueno, y se volvió súper viral, que era la idea, digamos, llegar a todos. Ya tiene más de 2.000 vistas y somos 8.000, así que es un número para hacer una acción interna, es un número muy grande, o sea, 2.000 empleados que lo hayan visto, y a su vez sabemos que lo siguen utilizando en las distintas áreas y proyectos a nivel de herramienta, como para poder hablar de temas que a veces uno no se anima, pero con humor y bien tratado, digamos, se puede lograr. Ellos aparte se ríen de ellos mismos, digamos, sabemos que empatizaron con lo que mostrábamos. Entonces es como que los pones en un espejo, pero riéndose. Y hay sí. Ana, ¿cuántas veces nos pasa ese tipo de cosas, no? Por eso insisto un poco en lo que comenzábamos del comienzo, también que hablábamos con Vanessa, todo lo que tiene que ver con generar, que veo que estás trabajando mucho con eso, en generar esa cultura organizacional, esa comunicación, que logre de alguna manera a través del liderazgo este engagement que indudablemente lográs para poder realizar lo que sería la segunda parte del video que nos compartiste, digamos, las personas que están comprometidas con el objetivo, con la misión de la organización, y que realmente tienen ese compromiso logrado a través de todo lo que vinimos hablando antes, de la empatía, el liderazgo, la comunicación, la confianza, todos estos valores, digamos, que el líder transmite, para lograr precisamente esto es lo que queremos decir. Muchas veces no se mide o no se tiene en cuenta, quizás, las pérdidas que generan una actitud como de la primera parte del video, cómo atenta contra el core de la organización, el no poder desarrollar esa empatía.
Tal cual, nosotros, bueno, en los workshops que damos, siempre, sobre todo mencionamos esto, que uno a veces pierde la noción de todo lo que hay detrás de esa persona que está yendo en ese momento. Hay veces que hay una familia detrás y en temas bancarios de repente puede llegar a ser que una persona, si no entendió bien que no le estaban debitando de la cuenta la factura de gas, se queda sin gas o sin luz, o problemas financieros, y así pasa con cualquier organización, digamos, pongo el ejemplo del banco porque es lo más cercano, pero digamos, uno no mide y no toma dimensión de que detrás hay una vida y hay una historia, que no es simplemente que el cliente llama porque sí, sino que llama porque tiene un tema a resolver. Y entonces con cada una de las personas, digamos, tratamos de llegar a ese nivel, a que ellos entiendan y empaticen con el cliente en eso, en que tiene que ver con poder saber que esa persona está atravesando por algo, y uno realmente le puede cambiar la vida si uno hace las cosas bien, y si no, puede generar todo lo contrario, que me acuerdo, por ejemplo, mi mamá es psicóloga, y siempre cuenta que mi abuelo, cuando ella se recibió, le dijo, en la profesión de psicología, puedes hacer mucho bien o mucho mal, y estoy segura que vas a hacer mucho bien. Y así pasa con todas las profesiones, la verdad que sobre todo en los que estamos al servicio de los clientes y también en el trabajo diario, uno puede hacer lo mismo, digamos, y acá justo veía una frase que también me gustaba mucho, que de acá del chat, que decían, no hay clientes pequeños, son todos grandes, y lo mismo opino sobre los empleados, digamos, no es que hay empleados chicos o grandes, cada uno puede lograr un impacto enorme desde el lugar donde estén. Y vinculado a eso, justamente tenemos un programa que lo empezamos también en plena pandemia, que iba a ser todo un evento presencial, donde iba a estar el CEO con todos sus reportes de reconocimiento, o sea, un programa de reconocimiento, que lo estábamos justo empezando, porque antes teníamos la plataforma de reconocimiento, pero no había como un evento de reconocimiento, así como con entidad propia. Ya teníamos sala reservada del edificio, todo, y después lo migramos también al mundo virtual, lo empezamos a hacer en Zoom desde marzo del año pasado, y lo hacemos bimestralmente. Y la verdad es que tiene un impacto enorme. Nosotros bimestralmente hacemos una selección de los empleados que tienen el NPS más alto, que significa Net Promoter Score, que es el puntaje que los clientes le dan tanto a la compañía como al ejecutivo, cuando se le pregunta si recomendaría, por ejemplo, el banco como cliente. Y después también califican la atención del ejecutivo. En base a ese criterio, y combinado con que hayan cumplido con todos los objetivos comerciales, agarramos el listado de los mejores, dentro del ranking, agarramos el grupo más alto. Entonces, por eso está bueno, porque no es solamente que cumplen con los objetivos comerciales, ni solamente cumplen con la atención, sino que cumplen con los dos criterios en simultáneo. Y es siempre sorpresa, entonces tenemos de cómplices a los jefes, gerentes, a los representantes de los canales principales y todo, y las primeras veces, ahora que ya lo venimos haciendo, esta es como la 7ª edición, ya hay alguno que otro que viene siendo destacado recurrente, que a los jefes se les complica decirle una excusa nueva, porque ya medio que sospechan cuando son recurrentemente buenos, y van sosteniéndolo en el tiempo, es cada vez más difícil mantener la sorpresa. Pero la verdad es que emociona ver que a través de Zoom podemos seguir logrando este tipo de cosas, porque los ves y ellos creen que vienen, a veces les pusimos de excusa que vienen a un taller normativo, o que vienen a una capacitación, o en marzo, cuando empezamos el año pasado, le pusimos capacitación COVID, y creían que venían algo así, de repente veían que estaba el CEO con 30 personas más, felicitándolos a ellos, dura 1 hora, 1 hora y media el encuentro, y son ellos presentándose, contando cuáles son sus buenas prácticas, y con esas buenas prácticas a su vez hicimos una guía como para distribuirlo por toda la organización, también tomando las mejores prácticas de ellos. Y acá tengo algunas de las frases que fueron mencionando. La verdad es que cada vez que participan es emocionante ver, más que las frases, los folletitos, que nosotros le mandamos a toda la organización el listado para que los puedan felicitar, y también para que, por un lado, los reconozcan a ellos, y también que vean, acá nosotros mandamos, por un lado, el listado completo, y también, o sea, por un lado, para reconocerlos, y por el otro, porque sabemos que es un aspiracional, ya se vuelven ellos modelo, y se vuelve el programa un aspiracional,
para que el resto, digamos, vaya mejorando, y ya nos pasó que varios de ellos mencionan que habían visto la comunicación, y hacemos nosotros un video también con los testimonios de los que participaron, contando cómo lo vivieron, qué sintieron, y los líderes también contando por qué la importancia de este programa. Y ya nos pasó algunos que aparecieron ahora ya en el ranking, que participaron del evento, y decían, yo siempre veía el video y siempre tenía ganas de ser parte, y ahora logré mejorar en un montón de aspectos y llegué acá, y es como que lo viven realmente como un gran logro personal y bueno, profesional. Así que la verdad que emociona también ver que está la familia que los felicita, porque digamos, muchos de ellos también están trabajando de manera remota, empiezan a aparecer ahí las caritas y ven, empiezan a mostrar que está el CEO y están los directivos de la compañía, digamos, felicitándolos. Y que la verdad es que ese tipo de acciones en esto que decíamos de cómo se logra es con programas, con iniciativas, con comunicación interna, generando la cultura, y cada una de estas acciones habla por sí solo, digamos. Después tiene que ir, obviamente, toda la comunicación para amplificarlo detrás. Buenísimo. Estaba pensando y analizando un poco lo que estabas comentando: integración, capacitación y reconocimiento. Muy demandado además por las nuevas generaciones que van incorporándose al mercado laboral. Fundamentalmente todo esto del tema del feedback, ¿no? Yo creo que a los millennials, si no realmente le das un feedback, le das una devolución de lo que vienen realizando, realmente muy difícil, digamos, lograr esto de lo que hemos comentado en gran parte del encuentro, que tiene que ver con el compromiso y el engagement. Hablabas de la anécdota de tu mamá, y realmente es cierto, todos disponemos de determinadas herramientas. El tema es qué hacemos con esas herramientas, y si contribuyen o no digamos, a poder desarrollar una tarea. Me quedo un poco también con lo que comentás, que es interesantísimo, ¿no? De cómo ir logrando a través de este círculo virtuoso del que mencionaste, integración, capacitación y reconocimiento, de cómo pasar de trasladar, de tener una tarea a desarrollar, a desarrollar una pasión concretamente, ¿no? Yo creo que cuando... Y también ahí quería comentar algo, digamos, de lo que tiene que ver con lo generacional. Digamos, está muy claro, o sobre todo las nuevas generaciones tienen muy claro lo que quieren hacer, lo que les gustaría hacer. Y esto realmente contribuye enormemente, de no buscar una tarea para desarrollar, sino poder, digamos, desarrollar esto que mencionábamos, decían, desarrollar una pasión de alguna manera. Y sobre todo en estas actividades que tienen que ver con el servicio, ¿no? Fundamentalmente. Nadie que no ame lo que hace pueda hacer, digamos, un buen, ejecutar, digamos, acciones que generen valor y tenga este tema de la innovación y la creatividad para generar ese bienestar hacia el cliente, tanto interno como externo, digamos. Sí, tal cual. Y a veces quizás no se les explica bien el para qué se hacen las cosas. Yo creo que muchas veces quizás si, digamos, como hay gente que quizás cree que hay cosas que se le pide porque sí, y quizás cuando uno empieza a explicar, por ejemplo, me acuerdo de todo lo que es el Net Promoter Score, que es esta calificación. Quizás si ellos lo ven como simplemente un número y una nota que el cliente le pone, es como que se enojan con la nota, digamos, como, uy, ¿por qué me pusieron esta? En cambio, si uno no les habla de la nota en sí, sino que tiene que ver con la mejora de la atención, y digamos, como que el número después acompaña la buena acción, y digamos, que tiene que ver con todos estos temas que mencionábamos, o sea, el ser más simple, más empático, más experto, más cercano, digamos, todo eso después va a traccionar positivamente y va a correlacionar con la nota. Pero digamos, si uno se empecina en, bueno, la nota, y llamar al cliente y decir, ¿por qué me pusiste esta nota? Digamos, es muy de corto plazo. En cambio, si ellos ven que realmente lo que ellos hacen realmente puede generar un impacto en la persona, es distinto que simplemente focalizarse en la nota. Y justo que vos decías del tema del reconocimiento, es increíble cómo hay veces que uno no se da cuenta la cantidad de veces que uno va haciendo las cosas y quizás habla con un jefe y todo, pero el impacto que tiene cuando la organización en sí le dice te agradezco. Nosotros en el evento, mucha gente, y no solo millennials, o sea, gente que trabaja quizás en el banco hace 20 años, y nos dicen, la verdad es que no puedo creer que ustedes ven el trabajo que hago, yo creía que esto no lo veía nadie, yo todos los días me levanto para atender y atiendo siempre con la mejor predisposición, por esto que otro, y dice, no puedo creer que me estén felicitando por esto y creía que no se notaba. Esa sensación de
increíble que ahora realmente me lo estén agradeciendo y me estén felicitando por esto que hago todos los días, y que creía que nadie lo veía, más allá de que quizás lo veía un jefe, es como que tiene otra entidad. Totalmente. Para que una máquina funcione, deben estar todos los engranajes debidamente funcionando y correctamente. Mariela, agradecerte muchísimo tu participación, realmente sumamente esclarecedora también, y bueno, es un poco todo lo que tenemos que ir aprendiendo de lo que están haciendo las organizaciones para justamente mejorar día a día con esto de tener esta creatividad que estábamos hablando, agregar valor y también generar el bienestar dentro de la organización, porque cuando realmente uno finaliza o realiza una tarea y el resultado es beneficioso, el equipo está bien y nos sentimos todos de alguna manera, digamos, bien por el trabajo realizado. Tal cual, tal cual. Gracias a vos. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ahora. También aprovecho a saludar a gente que nos está escribiendo desde España, desde Venezuela. Realmente hoy es la posibilidad que nos brinda la tecnología de estar en tantos lugares, y así que agradeciéndoles mucho a todos los que nos acompañan. Bueno, llegó el turno, Erika, ahora de compartir tu experiencia y tus conocimientos, no el mate, lamentablemente. El mate no puedo. Bueno, el tema de hoy, cultura más estrategia más negocio. Yo creo que va a estar un poco alineado también con lo que veníamos conversando, ¿no? Sí, las escuchaba a Vanessa y a Mariela, que la verdad me encantó escucharlas, y lo lindo que tienen estos encuentros, que creo que debe ser lo que nos está pasando a todos, es como uno siempre aprende algo, ¿no? Y para mí eso es como lo más interesante de esto, y como decías vos, creo que nosotros lo que traemos para compartir va súper en línea con lo que veníamos charlando, un poco contarles por ahí la experiencia de cómo estamos viviendo nosotros en Cervecería y Maltería Quilmes, como un proceso de evolución cultural, ¿no? Y cómo también lo traía a colación Vanessa, también lo dijo Mariela, cómo es que uno, no sé, se fija en la experiencia del empleado, en la experiencia del cliente, en cómo comunica, en el compromiso y demás, y todo en el post de, porque más allá de que obviamente es lo correcto, pues somos personas, pero cómo todo genera en definitiva un mejor resultado, ¿no? Entonces a veces, viste, creo que se simplifican estas temáticas y el impacto que tiene la estrategia de negocio es súper importante, ¿no? Entonces eso creo que es algo interesante. Yo también traje algo para compartirles, si me dejas. A ver, ahí creo que lo están viendo bien, ¿no? Ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, tenemos dos desafíos, le cuento, antes de empezar a hablar. Uno es que aprendamos algo más y que se llene algo lindo, y otro es que no se nos despierte Juana, que como decía Juan cuando me presentó, tiene 2 años, y ahora estamos solas, justo nos dejaron solas, así que vamos a ver si lo logramos entre todos. Puede participar Juani cuando guste. Olvídate que si se despierta no lo vamos a poder evitar, pero bueno. Vamos a ver, un poco era como les decía antes, contarles un poco la experiencia que estamos transitando hoy en Cervecería y Maltería Quilmes y cómo lo estamos viviendo. Nosotros hablamos que la cultura, combinado con la estrategia y totalmente en línea con la estrategia, genera un mejor resultado de negocio, y esa es un poco la experiencia que intentamos compartir. La verdad que creo que esto pueden verlo en pantalla, es súper sabido que el mundo está cambiando, ¿no? Que hay un montón de soluciones, digamos, de propuestas que en el mercado anterior generaban valor, que hoy tenemos que evolucionar, ¿no? Tenemos que animarnos a reaprender paradigmas, animarnos a entender que hoy la tecnología genera que haya cada vez menos barreras de entradas, que hay menos ventajas competitivas, ¿no? Entonces, en todo este contexto, nosotros personalmente, y creo que es bastante compartido, es necesario y es esencial evolucionar, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que planteamos, venimos tradicionalmente, obviamente, de una economía industrial, donde era un contexto más estable y demás, y hoy nos estamos transformando en una economía más digital, ¿no? Y donde el contexto es cada vez más incierto, ¿no? Donde realmente dependemos de las competencias de cada uno de nosotros para lograr los resultados que por ahí antes eran más obvios o más dados. Y en ese sentido creemos que los ciclos de estrategia se vuelven cada vez más cortos,
que para que el cambio sea sostenible es fundamental que venga acompañado de una evolución cultural. Y nosotros lo creemos como una base de la estrategia, ¿no? Creemos que para lograr las estrategias de negocio que estamos teniendo en esta transformación de ser una compañía por ahí más industrial, algo más digital, es necesario apalancarnos en los valores que tenemos en el día a día, en la forma que hacemos las cosas. Y en ese sentido creo que esto es compartido por todos y creo que podemos acordar que la cultura es como, bueno, vos decías que es lo que la gente hace cuando el jefe no lo mira, ¿no? Pero digo, creo que es las actitudes, los comportamientos, ¿no? Es lo que identifica un grupo social y vos lo podés ver en los hábitos que tienen, en los valores, en los rituales, ¿no? En los símbolos que hay en algunos, digamos, grupos sociales. Y en ese sentido, nosotros este año empezamos a transitar un camino de evolución cultural, ¿no? Teniendo siempre bien presente cuál era nuestro propósito como compañía, que es no sé si lo habían escuchado, pero nuestro propósito es unir a las personas por un mundo mejor. Creo que el unir a las personas es bastante obvio, ¿no? Porque nuestros productos, ¿no? La cerveza es un motivo de encuentro, de intercambio de momentos de festejo en general, o de charlas con amigos, con familia. Y por un mundo mejor, porque somos convencidos que queremos construir la compañía por los próximos 100 años. Y en ese sentido, tener esta mirada de cómo hacemos que este mundo en el que todos vivimos pueda ser cada vez mejor es una responsabilidad de todos, ¿no? Entonces ahí está el propósito. Y en este sentido, nos damos una serie de valores, que son estos que están acá, y a lo largo del año pasado trabajamos fuertemente en entender qué cosas creíamos que eran claves mantener, ¿no? Como por ejemplo, ser simple, luchar por la excelencia, soñar en grande, tener personas excelentes, tener sentido de dueño, pero qué cosas para construir la compañía en los próximos 100 años teníamos que evolucionar. Y ahí empezaron a cobrar algunos conceptos muy alineados con lo que conversaban las chicas, como tener una mirada muy centrada en el cliente o en el consumidor, tener animarse a liderar cambios, animarse a tomar riesgos, animarse a equivocarse, tener una mirada de lograr entregar los resultados de hoy, pero también tener una mirada de transformar el futuro de nuestra compañía. También una plataforma que cobró mucha relevancia, es una temática que a mí me apasiona, pero es todo el concepto de diversidad e inclusión, ¿no? Cómo genuinamente en todo lo que hacemos tiene que estar presente y ser un valor central, entre otras cosas, ¿no? Entonces, como concepto de los que les quería transmitir es cómo, se fue, perdón, cómo a veces es importante por ahí esto, contarles con un ejemplo, mi intención era cómo nosotros lo bajamos a tierra, ¿no? Esta tendencia a evolucionar y de cambiar cómo en una organización por ahí conocida por todos y demás, cómo empezamos a transitar este camino de evolución, ¿no? Y en este sentido definimos 3 valores que creemos claves para esta transformación, que tienen que ver con la colaboración, entendido en el sentido amplio, entendido en el sentido interno, como por ahí traía a colación recién en el video que veíamos, no le eches la culpa a otro departamento, pero también en el sentido amplio de tener la mirada externa, ¿no? De cómo colaboramos con otros. Escucha activa, que vos también, Juan, lo mencionaste en la presentación anterior, ¿no? De cómo escuchamos a nuestra gente, cómo escuchamos a nuestro cliente, cómo escuchamos a las personas que interactúan con nuestra organización de manera genuina y no para dar respuestas, que es como estamos acostumbrados a escuchar. Y una visión de largo plazo, ¿no? Todo con esta base de diversidad e inclusión. Y en este sentido hay algo que nosotros trabajamos mucho y a mí me encanta. Cuando empezamos a transitar este camino leímos un montón de material, ¿no? Para entender cuál iba a ser la transformación de la compañía. Y resumimos un montón de lecturas que hicimos en este slide y que a mí me parece como súper interesante, que es el modelo de liderazgo que nosotros queremos generar en nuestra organización, ¿no? De pasar a líderes que se sepan todas las respuestas, que es un poco como nos enseñaron en el colegio, ¿no? Porque te enseñaron a responder un examen, ¿no? Básicamente, a saber hacer las preguntas correctas, de ser un líder que controle y demás, cómo sos un facilitador de tu equipo, de no poder cometer ningún error, ¿viste? Y tener que ser como un líder súper poderoso, a ser vulnerable, ¿no? A poder mostrar lo que no sé, lo que tengo que aprender, lo que tengo que evolucionar, lo que me equivoqué. Desde este concepto más de lo individual a realmente una colaboración genuina, ¿no? Del corto plazo al mediano plazo, de saber todo, en definitiva aprender todo, ¿no? Entonces este es un concepto que para mí está bueno porque linkea mucho con lo que las chicas venían charlando, ¿no? De
cómo, si yo logro cambiar estas conductas y adoptar lo que está a la derecha de este slide, cómo realmente puedo tener una mirada en el cliente, una mirada en la experiencia de nuestra gente, y cómo puedo tener una tendencia a querer mejorarla y evolucionarla permanentemente. Y acá es donde nos encontramos nosotros hoy, ¿no? Creo que seteamos este camino y nosotros decimos que estamos en incompetencia consciente, es decir, el primer nivel podría ser, che, ni sé qué tengo que cambiar y no tengo ni idea cómo hacerlo. Y el segundo es, che, soy consciente que queremos evolucionar todas estas cuestiones, que en algunas, cada uno de nosotros en lo individual estaremos más o menos avanzados, pero por ahí no tengo la certeza de cómo hacer, ¿no? ¿Cómo me animo a hacer las preguntas correctas? ¿Cómo me animo a equivocarme y mostrarlo? ¿Cómo me animo a ser más vulnerable? Etcétera. Y eso es lo que estamos construyendo para compartirles, es un trabajo multidisciplinario en la compañía, donde investigamos un montón externamente, hicimos benchmark con otras organizaciones, generamos un grupo de embajadores, de personas que trabajan con nosotros, y con eso estamos trabajando y haciendo grupos de trabajo similar a lo que traían recién en la última presentación, con metodologías ágiles, con equipos de trabajos, digamos, por sprints, generando ideas, ¿no? De cómo hacer esta transformación y cómo apalancar este cambio cultural que queremos hacer, ¿no? Y a raíz de eso surgió un comité de transformación, donde tiene una mirada más de negocio, ¿no? No es simplemente una evolución cultural, sino cómo la compañía cambia, y lo estamos apalancando para lograr llegar a este nuevo estadio de evolución cultural que queremos, ¿no? Y algo que a mí me gusta y me divierte, y se los traía acá, que bueno, está en inglés, pero creo que es increíble como algunas frases quedan súper vigentes a pesar de que pasa el tiempo, ¿no? Y yo admiro ese tipo de personas que tienen esta capacidad de generar estos conceptos. Y acá básicamente lo que dice es que el principal peligro en tiempos de turbulencia es no la turbulencia en sí misma, sino querer actuar con la lógica del ayer, ¿no? Y no animarse a evolucionar y cambiar, ¿no? Entonces a mí me parece súper simple esta frase, pero súper potente para entender cómo podemos tener la mirada de animarnos a ir un poquito más allá de lo que tradicionalmente nos saldría a cada uno de nosotros. Y esto entendido en el ámbito de una organización, cuando hablamos de comunicación, de cultura y demás, entendido en el ámbito personal, en lo que vos creas que como sociedad podés hacer un cambio e influir, ¿no? Me divierte el concepto, ¿no? Totalmente. Sumamente interesante, Erika, lo que comentabas. Ahí hay algunas, tomé nota de algunas de las presentaciones que hiciste. Y hay algo que me quedó también, que he escuchado por ahí, aflojar con los controles y liderar con los valores. Lo mencionaste en una de tus presentaciones, ¿no? De dejar de controlar para ser un facilitador, esto generar esta parte de equipos. Algo también que me encantó, una de las reglas era de lo que mencionaba, definir reglas para generar un propósito dentro de esto. Cosa que por ahí hemos venido hablando, perdón. Embajadores de la marca, me parece algo que está muy alineado a lo que vos presentaste, con también lo que comentaba Mariela anteriormente, ¿no? Son cada una de las personas que integran cualquier organización, sea cual fuere, indudablemente son los embajadores de esa marca que representan, ¿no? Por eso la importancia de tener lograr a través de todo lo que hemos venido conversando, este cambio cultural, digamos, en la organización, para generar una cultura propia que permita este tipo de logros, de iniciativas y de creatividad. Realmente muy, muy interesante, Erika. Yo quiero invitar a Mariela y a Vanessa que se sumen ahora a las pantallas para compartir un poco algunas de las preguntas que vienen realizando. Una de las consultas que hicieron, si me parece interesante también, nos preguntaban qué tipo de material podían sugerir para, digamos, leer todos estos temas de cambios de cultura. Yo me animaría, si me permiten, para mí, seguramente ustedes han leído a Rafael Echeverría, con esto de la parte ontológica, un coach y demás. Rafael escribió un libro muy interesante que se llama La empresa emergente. Yo creo que tiene mucho que ver con esto de lo que estamos conversando y realmente como sugerencia. No sé si ustedes quieren
también sugerir algún otro material. Hay mucho en liderazgo, pero digamos, hay algunas cosas que impactan más que otras, ¿no? Sí, a mí me encanta ese libro, Juan Carlos, que mencionás. Es un libro que tiene ya muchos años, ¿no? El de Rafael Sí, sí. Echeverría, pero que es Pero súper que sigue vigente. actual, ¿eh? Súper Que sigue con vigente. mucha actualidad. Totalmente de acuerdo. Así que todo lo que tiene que ver con la construcción de redes de conversaciones dentro de la organización, desde la ontología del lenguaje, es excelente. Y creo que Mariela mencionó a Simon Sinek, así que también les recomiendo a Simon Sinek. Tiene, incluso si lo googlean en YouTube, tiene un montón de charlitas TED, y tiene un libro que se llama Empieza con el porqué, también se los recomiendo. Y otro que quería recomendar, que a mí es también como hoy mi libro de cabecera, es uno de Frédéric Laloux, que se llama Reinventar las organizaciones. Así que ahora si quieren se los escribo en el chat para que vean el nombre bien. Ese sería el tercero que yo recomendaría. Perfecto. Yo también les voy a sumar un podcast que me volví fanática de unos, bueno, uno es autor de un libro que en realidad tiene como 7 libros, pero el último que les recomiendo sobre todo, que tiene este vínculo que les mencionaba entre Employee Experience y Customer Experience, que ahí se los escribo también, y tienen ellos mismos, o sea, el mismo autor que se llama Colin Shaw, tiene un podcast con otro profesor de Estados Unidos, que cada uno de los podcasts es una clase, parece de Harvard, que uno estuviera ahí sentadito, es espectacular porque van mechando la teoría con la práctica. Y la verdad es que habla mucho sobre el tema de cultura, sobre clientes, sobre la combinación de las dos cosas. Está en inglés, pero la verdad es que lo súper, súper recomiendo. Mientras uno va lavando los platos así, se lo pueden poner de fondo, súper recomendable. Ahí les pongo el link. A mí algo que me divierte mucho es leer sobre otras compañías, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gustan, por ahí para inspirarte, ¿no? Por ahí hay cosas que no las tomarías en tu organización porque no tienen que ver con la cultura o porque hoy no crees que es el momento o porque simplemente no es una decisión estratégica. Pero, por ejemplo, no sé, libros como el de Netflix de No Rules Rules, no sé si lo leyeron, está buenísimo. El de Amazon System también me encanta. Digo, son 2 libros que están, o sea, a mí me divierte leer como de la vida, viste, más tangible, no sé, me divierte eso. Y creo que están buenos para pensar cosas distintas, viste, están muy, muy centrados en los valores que hoy estuvimos charlando y me parece que son divertidos para inspirarte y pensar cosas nuevas. Hay muchas preguntas, no vamos a tener mucho tiempo, pero vamos a ir por lo menos seleccionando algunas, una pregunta para las 3, ¿no? Y esto de lo que nos toca vivir hoy, ¿no? Todo lo que tiene que ver, lo que decíamos hoy un poco al comienzo, de cómo ha cambiado un poco. Hay una frase que dice que vivimos en un cambio de época, pero también estamos en una época de cambios. Y todo esto que trajo aparejado, digamos, la pandemia, este cambio donde la tecnología ha tenido un lugar. La pregunta un poco es cómo medimos la cultura si los empleados trabajan home office y están además en otras provincias. ¿Cómo integrar? Por la frialdad, hablamos de la comunicación, que es uno de los temas que fue centrales en la charla de hoy, y decimos que muchas veces la comunicación, digamos, estadísticamente el 7% es lo verbal y el 93% es lo actitudinal y lo gestual, digamos, ¿no? Obviamente a través de la pantalla se pierde mucho de esto, ¿no? Por eso, sobre todo las generaciones precedentes que hablan de la presencialidad, precisamente para leer ese tipo de comunicación. ¿Cómo les parece que se puede medir esto hoy a través de lo que podemos hacer a través de la pantalla, digamos? Si quieren, hacemos como en el orden de presentaciones. Vanessa, como quieran. Sí, para mí hoy eso realmente no es una barrera, no es una traba, es un aprendizaje desde ya. Digo, hacemos focus groups, lo hacíamos presencial, hoy lo hacemos virtual. Hacíamos ENPS, que es lo mismo que habló Marie para fuera para los clientes, ahora para los empleados, ¿no? Employee Net Promote Score, lo mismo y lo hacemos virtual, digamos. Hoy tenemos con todo lo que es la tecnología y que nos facilita, sobre todo para los que tienen acceso, obviamente, a la tecnología, las metodologías son las mismas adaptadas a lo tecnológico, con lo cual la forma de medir, y es más, ahora
como usamos y necesitamos usar mucho más la tecnología, llegamos mucho más a las diferentes regiones, a las diferentes sucursales. Antes había que esperar a viajar una vez por mes para ir a ver a la sucursal y demás. Bueno, hoy con esto hacemos focus groups en todo el país, incluso en Latinoamérica, con lo cual creo que al contrario, es un facilitador de las mismas metodologías adaptadas a. Entonces yo no lo veo como una barrera, al contrario, lo veo como un aprendizaje. Tal cual, coincido 100%, porque creo que es más que nada esa sensación de, y que me parece que todavía va a estar y va a llevar un tiempo, pero la sensación de que porque está el home office, quizás la gente no está trabajando, o que las cosas cambian en cierto sentido, pero tiene que ver con empoderar y darle la autonomía a los empleados. Si uno tiene bien definidos los objetivos, no debería cambiar, y la cultura tiene que ver con esto, con también empoderar a los empleados y saber que si están las reglas claras, así como uno mismo sabe lo que tiene que hacer, obviamente hay distintos, por ejemplo, a nosotros nos pasa, no hay home office para el cajero, porque el cajero físico persona es difícil, pero tiene que ver con ir generando estas transiciones, y que a poco también hasta el cajero pueda, quizás de repente una vez cada tanto, tener algún tipo de flexibilidad. Pero la cultura en sí, yo creo que de manera remota se puede medir y se sigue midiendo, y las acciones tiene que ver con la creatividad. O sea, también un programa de reconocimiento, a veces nos preguntaban cómo se hace un programa de reconocimiento que genere impacto y que emocione, y lo hicimos, y también tuvimos que mutar un montón de capacitaciones teatrales que iban a ser así, puesta en obra. Los guiones los modificamos todos porque eran pre-COVID, y hablaban de viaje, de shopping, de casamientos, etcétera, y lo tuvimos que migrar todo a mundo de COVID y barbijo y otros escenarios, y se hizo virtual. Pero creo que así, o sea, así pasa con cada una de las cosas, que digamos, es buscarle la vuelta más que sentir que no se puede hacer. Yo comparto lo que dicen Vane y Marie, lo que sí, no les voy a mentir, estoy ansiosa por poder volver a un esquema un poquito más normal, que seguramente es una evolución de lo que teníamos antes, pero que podemos tener este contacto físico. Yo en lo personal lo extraño y lo necesito un montón, y creo que en lo que era la pregunta, ¿no? que mencionaban, yo creo que para la generación de cultura, creo que es un espacio súper importante lo presencial, ¿no? Como yo tengo como en mi cabeza un montón de cosas que aprendí por ahí escuchando simplemente conversaciones o mirando interrelacionarse a dos personas sin yo activamente no estaba en una reunión, ¿viste? Veía lo que pasaba a mi costado, cosas que me parecían increíbles, cosas que me parecían que estaban mal, pero cómo uno también aprende a veces de eso, ¿no? O de la charla que tuviste tomándote una cerveza en el bar de la compañía, ¿no? Entonces, yo necesito, viste, eso, pero coincido con las chicas que este mundo digital lo que nos propone es como aprender cosas de manera distinta, ¿no? Y creo que todos hemos tenido una evolución en estas temáticas y nos hemos reinventado para poder sacar lo mejor de esto, que también lo tiene, ¿no? Que creo que hay partes muy interesantes, ¿no? Como mencionaba antes, llegar a todo. Es verdad que ¿no? una parte se pierde, o sea, una parte importante, y me estaba acordando justo que vos mencionabas eso de aprender cosas que quizás solo se vivenciaban estando físicamente. La vez pasada justo charlábamos con el equipo de capacitación en cuanto a cómo hacemos para que de repente un gerente de una sucursal que está trabajando de manera remota por ser población de riesgo, tiene que seguir trabajando con su equipo en cuanto a las actitudes. Entonces, ¿cómo haces para coachear actitudes sin estar ahí? Entonces, se nos van a plantear varios desafíos con este contexto que van a llevar a esto, es decir, cómo hacemos algunas cosas que uno las daba por hecho. Sí, eso es todo un tema, cómo se hace, porque se perdió todo eso. Totalmente. Les cuento que primero hacerles llegar el saludo y el agradecimiento, estarán viendo en los chats, de toda la gente que les ha parecido excelente la presentación de ustedes, sumamente enriquecedora y realmente un aprendizaje. Han hablado hasta de inspiración, que fueron inspiradoras realmente de estos cambios, realmente muy, muy buenos. No, tenemos muchas, yo quiero hacer una sola más para terminar y no robarles mucho más tiempo. Y la pregunta tiene que ver con, a partir de la identificación de una cultura muy rígida y con resistencia a los cambios, ¿cuáles considerarían ustedes que serían las acciones que pueden mejorar la aceptación y participación de los colaboradores en diferentes cambios que necesita la organización?
¿Seguimos en mismo orden? No sé, Juan Carlos. Seguimos igual, sí. Ok. A ver, es difícil dar una respuesta unívoca porque como hoy hablamos de cultura, cada organización es un mundo y es una cultura y no aplica lo que uno pueda dar a todas, ¿no? Pero creo que en un contexto donde hay resistencia, lo primero que uno tiene que hacer es identificar la causa de esa resistencia, o las causas de esa resistencia, ¿no? No todo el mundo se resiste por las mismas causas, e incluso dentro de una misma organización, no digo la organización entera, digo, puede haber diferentes tipos de causas que generen, que generen la misma resistencia. Digo, no es lo mismo aquel que no quiere cambiar, y entonces habrá que trabajar mucho más con un alineamiento organizacional, para un poco, Mariela en algún momento decía algo que a mí me pareció súper rico, que es, a veces hay que explicarle el porqué a la gente, ¿no? Entonces, simplemente a veces explicándole el porqué, esto de que ella hablaba del NPS, para que la gente entienda por qué medimos, ¿no? Y qué tiene que ver, bueno, simplemente a veces explicando los porqués, uno va bajando, tal vez no desaparece, pero sí bajamos los niveles de resistencia, pero es diferente de otro grupo que tal vez no es que se resiste porque no quiere, sino porque no sabe, y no saber es, tal vez no recibió la información, y habrá que trabajar más la gestión de la comunicación para que no se resista, o aquellos que no están capacitados. A veces cuando encontramos a líderes que no tienen muy desarrolladas sus habilidades naturales de comunicación interpersonal, por ahí es porque no pueden, entonces bueno, habrá que ayudarlos a que puedan, y en este sentido bajar la resistencia que puede surgir de parte de un grupo que está disconforme con sus líderes o con su estilo de liderazgo, y en definitiva es buscar las causas, me parece, ¿no? Entonces, mi recomendación es eso: cuando nos encontramos con un contexto de resistencias, tratar de identificar las causas que generan esas resistencias, porque es ahí otra vez escuchando, preguntando, consultando a través de las herramientas que les compartí, que uno puede imaginar y diseñar, incluso en conjunto, ¿no? Con esas personas que se resisten, algunas posibles estrategias para minimizar la resistencia. Mariela. Tal cual, no es que está preparado, pero coincido. Y sí, y también tiene que ver con esto, con que uno sabe, así como los clientes no son todos promotores, ni todos detractores, ni todos neutros, en general tenés como la campana de Gauss, tenés los que están en el medio y tenés los desvíos. También tiene que ver con esto, con buscar quiénes son como los early adopters, como los primeros que uno sabe que se van a entusiasmar con estas iniciativas, probablemente hablando de cambios, ¿no? De cuando uno propone un cambio cultural, una transformación digital y más. Ahora con este contexto, nosotros en el banco cambiamos permanentemente, pasamos a tener de repente turnos online de un día para el otro para todos los segmentos, y tiene que ver con esto. No todo el mundo se va a adaptar a los cambios de modelo así instantáneamente como lo demanda el contexto, pero sí encontrar a aquellas personas que pueden ser los que contagien al resto y que le puedan mostrar que tiene algún beneficio, esto que hablamos del para qué, el por qué, o sea, que uno pueda realmente mostrar, mira, este cambio lo estamos haciendo porque esto beneficia a los clientes, o porque esto va a permitir que seamos más ágiles. Por ejemplo, si alguien estaba muy acostumbrado a trabajar de manera vertical, bueno, acompañar y poder explicar por qué se viene haciendo esto, y siempre tenés este grupo que te puede acompañar, esto que también hablamos de los promotores, los líderes, los primeros, muchos líderes, principal equipo, siempre que uno hace un cambio también está bueno hacer como el MVP, o sea, el Minimal Valuable Product, o sea, lo más pequeño posible, quizás antes de hacerte un cambio enorme, probar en un área y ver qué pasa con esa área, cómo lo toman los empleados, cómo eso repercute, y después sí amplificarlo para el resto de la organización. Entonces siempre hay alguien que te va a decir, probalo en mi equipo que no tengo problema. Y los líderes son los principales, digamos, aliados para generar estos cambios. Yo, para sumar, coincido con lo que dice Vane, Marie, creo que también cuando hay una estrategia de cambio cultural, creo que es clave setear y compartir el norte hacia dónde vamos, y tener claro que vamos hacia ahí, ¿no? Para mí es muy importante, que creo yo por lo menos, que hay en algunas cosas de donde puede haber más crisis en las organizaciones. En lo que es cultura, para mí es muy importante ser
ser honestos, ¿no? Porque probablemente no todos querramos trabajar en determinadas culturas, por la razón que sea. No está ni bien ni mal, ¿no? Somos seres humanos diferentes y únicos. Y a mí lo que me pueda divertir quizás no es lo que le divierta a Juan o lo que sea, y es válido. Por eso para mí, sumando lo que decían las chicas, es tener la honestidad de compartir 100% lo que queremos construir, y saber que a algunos les va a copar y divertirse, a algunos les va a costar más y los vamos a tener que ayudar, y algunos no van a querer y también es válido, ¿no? Digo, creo que eso también es parte de las reglas del juego frente a cualquier cambio, ¿no? Totalmente. Bueno, hemos llegado al final, indudablemente, como les decía, quedaron un montón de preguntas. Esto de alguna manera creo que nos invita a generar otro encuentro y seguir compartiendo todos estos temas. Bueno, no llegaron a tiempo a disertar ni Juani, que nos despertó, los chicos de Bane tampoco, pero bueno, ya tendremos oportunidad de compartir el mate, el helado de dulce de leche y todos estos conocimientos que realmente han sido muy esclarecedores. Felicitaciones a ustedes por el trabajo que realizaron, fue excelente realmente, y les hago llegar los saludos, lo estarán viendo en el chat, que están muy agradecidos por todo esto. Agradecerles la participación, agradecer a todos los participantes que nos acompañan de diferentes lugares, ¿no? De España, Venezuela, como vimos, Paraguay, Chile, Colombia, Uruguay. Bolivia. Así que muchas gracias a todos, Bolivia, y un saludo muy especial a Colombia, a nuestros hermanos colombianos que no están pasando un buen momento, así que esperemos que pronto se resuelva todo y podamos estar en paz, sobre todo en un momento tan particular. Así que muchas gracias, y para mí ha sido realmente un placer, un honor haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes esto. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Y nos vemos en cualquier momento. Muchas Gracias. gracias. Saludos a todos, que estén bien.